Padre, gracias por este día especial, gracias por este día de Shavuot, gracias por este día de la llenura de tu Espíritu, gracias por este día donde tú revelaste la Torá en este Matán Torá que diste a tu pueblo. Gracias porque somos partícipes de todo lo que tú has hecho, Padre. Gracias, te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que siempre tengas palabra de vida para dar a nuestros corazones, que tú ministres nuestras almas, nuestro corazón y nuestro ser. Amén y amén. Bien, ha sido un día de mucha bendición, ha sido un día maravilloso, con tantas cosas que hemos podido vivir, con tantos testimonios, con alabanza, con la enseñanza maravillosa que nos ha sido dada, Baruch Hashem. Y hoy estamos en un día especial. Si este fuera un día, si se le pudiera poner un nombre, si este día tuviera en el calendario secular un nombre como, no sé, los que hay en sus naciones, pero aquí tenemos día para todo, día del soldado, día de la secretaria, día del teleoperador, de todo hay día. Este sería el día de la Biblia, el día del libro más grande, el día de la Torá. Incluso es bien curioso que al pueblo judío y también a los cristianos, a todo aquel que guarda el punto de vista judeo-cristiano, se le conoce como la gente del libro. Tenemos este maravilloso libro que nos fue dado y hoy es el día donde honramos y donde agradecemos al Eterno por la palabra de Hashem. En un día como hoy fue cuando el Eterno se presentó al pueblo y al mundo entero y dejándose oír desde el monte con una especie de carta de presentación sobrenatural, se reveló al mundo diciendo: hola, mucho gusto, yo soy Dios. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí se dice Esteban que Moisés recibió palabra de vida para darnos. Algo increíble pasaba en ese día. Todos los seres humanos tenemos la conciencia, tenemos una ley interior en nuestro corazón que nos habla de la revelación mínima de la moral. Podemos discernir más o menos qué es bueno y malo, pero esa revelación, a pesar de que es general para todo el mundo, es muy básica. No tiene toda la fuerza de la palabra del Eterno. Y por eso era necesaria una revelación más potente, más específica, más particular en varias cosas. Y es por ello que el Eterno reveló la Torá, reveló la Biblia. El gran filósofo judío Joseph Albo, cuando comentaba el Salmo 19, que es un salmo de alabanza al Eterno por la Torá, es bien curioso que si se ha notado el Salmo 1, el Salmo 19 y el Salmo 119 son salmos que hablan mucho de la Torá. Y el Salmo 19 dice: la Torá de Hashem es perfecta, que hace volver el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, alumbra los ojos. Y comentando ese verso, Albo dice que todos los seres humanos tienen conciencia, tienen el conocimiento más o menos de qué es el bien y el mal, pero eso es muy general y se queda corto. Él, comentando este verso, dice: por lo tanto, el que sigue su propia prudencia camina en oscuridad, no sabe qué actos específicos debe hacer, ni de qué camino debe seguir, pero el mandamiento del Señor es puro como el sol, ilumina los ojos, muestra a los que siguen el camino que deben seguir y lo que deben hacer. Albo compara a aquel que únicamente tiene su conciencia como alguien que está en oscuridad. Y es curioso porque Pablo en Hechos 17 habló exactamente de la misma manera. A pesar de que estaban separados 12 siglos, Pablo dijo algo muy similar en Hechos 17, donde dijo: para que busquen a Dios, si en alguna manera, quizás palpando, puedan hallarle, ya que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El testimonio del Eterno es claro, alumbra los ojos. En otras palabras, la luz que tenemos con la Biblia es tan grande
que alumbra nuestros ojos espirituales. Pablo dice que sin la Biblia seríamos como personas que buscáramos a Dios a tientas, como personas que andan en la oscuridad y que se dirigen tropezando a prueba y error y están en densa oscuridad. Y es por eso que la dádiva de la Torá fue grande. Por eso el rey David se regocijaba y decía, la ley del Eterno es perfecta, cuánto amo tu Torá. Eso era lo que el rey David decía. Pero todos sabemos lo que pasó. Vino su hijo Salomón y a pesar de que fue un reinado muy bueno al inicio, luego el reinado no fue tan bueno. El reinado tuvo grandes problemas cuando él empezó a servir a otros dioses, porque las mujeres desviaron su corazón, dice el libro de Reyes. Y luego, una generación después, con Roboam se dividió el reino y tanto Israel como Judá empezaron a apostatar. Habían reyes buenos aquí y allá, pero en general, la triste regla general era esta descripción del libro de Reyes. Y reinó fulano de tal tantos años y anduvo en los caminos de su padre tal que desvió del Eterno su corazón, anduvo en los malos caminos, sirvió a los Baales. Esa era la descripción que se da por regla general en el libro de Reyes. Algunas veces no, habían reyes justos como Josías, Ezequías, Jehu, pero no eran la regla, lastimosamente. Y es ahí cuando el profeta Isaías recibió una profecía muy curiosa, una profecía que los rabinos comentaron y que es muy importante, y si para ellos es importante, para nosotros que vemos este cumplimiento de la profecía de una manera asombrosa, debería de ser mucho más. Este es un verso muy importante, olvidado algunas veces. Hablo de Isaías 51:4. Y este verso es lo que da el título a esta enseñanza. Esta enseñanza la titulé La dádiva de la Torá y la salida de la Torá. Celebramos ambas cosas el día de hoy, cuando en el monte Sinaí el Eterno dio la Torá con fuego, con voz de shofar, y también algo que había sido señalado por el profeta Isaías. El profeta Isaías le tocó vivir en tiempo del rey Ezequías, pero también le tocó vivir en el tiempo del rey Acaz, que había apostatado de la fe. Y él dio esta palabra al pueblo, una palabra muy bonita. Miren lo que dice. Y luego vamos a ver lo que los sabios judíos han dicho y cómo esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo a través de Yeshua y del cuerpo del Mesías hasta el día de hoy por el poder del Espíritu de Hashem. Dice, estad atentos a mí, pueblo mío, habla a Israel, y oídme, nación mía, porque de mí, del Eterno, saldrá la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. El Eterno promete que de él saldrá la Torá. Ahora, es curioso esto, porque esta Torá será dada no al pueblo judío necesariamente, o no únicamente al pueblo judío, sino a las naciones. Saldrá la Torá y justicia para luz de los pueblos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, veamos lo que los rabinos dicen. Según los rabinos, aquí el Eterno prometió una nueva Torá. Una Torá nueva. Curioso ese dato. Miren, por ejemplo, lo que dice el Sefer Hama Amorim. Dice, una Torá saldrá de mí. Isaías 51:4. Esto significa que el santo bendito sea, dijo, una nueva Torá de mí saldrá. Esto no quiere decir que la Torá será cambiada, Dios lo prohíba, porque la Torá es eterna. Más bien, el santo bendito sea, revelará nuevas ideas sobre la Torá que nunca han sido reveladas. La hará revelar cosas que estaban cubiertas y ocultas, incluso de Moisés, nuestro maestro, y de los antepasados. En esta nueva Torá, las razones de los mandamientos que están ocultos de nosotros, todas serán reveladas. El Mesías revelará el significado verdadero, interno, espiritual de los mandamientos, las facetas internas de la Torá que estaban ocultos y escondidos de Moisés. Bien, el rabino Menachem Brut dice, nuestros sabios establecieron un importante fundamento sobre las palabras, una Torá saldrá de mí, en Isaías 51:4, y habla, como está escrito en el Yalkut, en el futuro Dios dará una nueva Torá por medio del Mesías. Durante la era mesiánica habrá una revelación tan grande de la sabiduría en la Torá
que será considerada como una nueva Torá. Los rabinos entienden que en Isaías 51:4 el Eterno prometió que de él mismo saldría una Torá para luz de las naciones. Y luego sigue diciendo, cercana está mi Yeshua, cercana está mi salvación. En hebreo se dice, Kagob Tzidki Yatsa Yishi. Cercana está mi justicia y ha salido mi salvación. De hecho, el nombre del Mesías también tiene que ver con salvación. Y aquí se promete que algo maravilloso iba a pasar. El Mesías iba a ser luz de las naciones y daría una Torá a las naciones. Esto también lo encontramos, y el profeta Isaías habló de esto en el capítulo 42. Dice Isaías 42:1, hablando del Mesías, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las costas esperarán su Torá. Es bien curioso cómo lo dice en Isaías 42 en hebreo. Ultogato yim ye yahelu. Y las costas esperarán su ley. Y ahí hay una regla rabínica que se llama Geserá Shabbat. Cuando hay una expresión en común en ambos pasajes, se sabe que los pasajes están conectados. Isaías 51:4 tiene prácticamente la misma frase cuando dice Iyim yekabu be'el segoi yeyaklum, y también en las costas esperarán. Costas, esta palabra Iyim se traduce como cualquier isla remota del mundo en aquel entonces conocido. Desde el punto de vista de la geografía bíblica de los tiempos de Isaías, todos los que estamos en América, por ejemplo, somos parte de las costas. Y el Eterno prometió que a través del Mesías las naciones iban a recibir la Torá. Y es increíble esto. El Midrash también dice que Isaías 11:10, cuando se dice acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, su habitación será gloriosa. El Mesías iba a venir, iba a empezar todo un proceso, no descansaría hasta que estableciera en la tierra justicia. Y nos dice, las costas esperan su ley. Y a esto, aquí hay que preguntarnos algo que no le gusta a los antimisioneros, a los enemigos de la fe en Yeshua. Si nos preguntáramos, ¿quién ha sido el judío que más gentiles ha traído a la Biblia en toda la historia? ¿Cuál es el único rabino judío que ha sacado la Torá? ¿Qué judío las naciones reclaman como su rey, su legislador ético y moral? ¿Qué judío ha tenido la influencia en el mundo para que digamos que millones de pueblos de gentiles lo obedecen? ¿Qué judío con sus palabras logró hacer un mundo más humano al transformar la vida de sus seguidores y acercarlos al Dios de Israel? Solo hay una respuesta, y es nuestro Señor Yeshua HaMashiach ben David, el verdadero Shiloh, la raíz de David, a quienes personas de todas las naciones servimos, han servido y servirán. Baruch Hashem, Él es la raíz de David que ha traído la nueva Torá a las naciones. En el siglo XIX, un gran rabino judío llegó a la fe en Yeshua. Se llamaba Isaac Lichtenstein. No confundir con Yehiel Sevi Lichtenstein, se apellidaban igual, aunque uno vivía en Rumania y el otro en Hungría. Lichtenstein era, de hecho, rabino de distrito en Tapiocele, Hungría. Y él llegó a creer en Yeshua, siguió siendo judío hasta su muerte, y él reflexionó sobre el increíble impacto que el Mesías había tenido en todo el mundo. En todo el mundo conocido, el Mesías ha cambiado la humanidad en maneras en que incluso sus seguidores mismos algunas veces no saben. Y esto es algo que quiero transmitir el día de hoy para que nosotros podamos apreciar el impacto que Yeshua hizo. Miren lo que dice Rabbi Lichtenstein en su libro exhortando al pueblo judío, citado en The Everlasting You, The Fear Fruit of Zion. Dice Rabbi Lichtenstein,
ya sea que lo reconozcamos o no, nosotros estamos caminando en la luz que Yeshua ha derramado sobre el mundo. Y ahora disfrutamos de los frutos de su venida como Salvador. ¿Por qué es que tanto se hace para el alivio de los pobres? ¿De dónde vienen las casas para los pobres? Las casas para ancianos, los orfanatos, los hospitales, las incontables instituciones para aliviar el dolor de los que sufren y para la sanidad de los enfermos, para el alivio de los miserables y abandonados. ¿No son todos estos elocuentes testigos del amor y amabilidad que Yeshua ha causado entre los cristianos? ¿Dónde se originó esto? Estas cosas no eran conocidas en Grecia o en Roma, dice Rabbi Lichtenstein. Y Rabbi Lichtenstein está en lo correcto. Lo queramos o no, Yeshua ha cambiado el mundo con su ética, su ejemplo, sus palabras llenas de grandeza, sabiduría, su alto estándar de moral. Antes de Yeshua el mundo era de una manera y después de Yeshua empezó una revolución que, como él dijo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que va a empezar pequeño, pero paulatinamente va a ir creciendo y su influencia moral nunca ha podido ser superada. Claro, Lichtenstein sabía que no todos los que dicen ser los seguidores de Yeshua en realidad son verdaderos seguidores. O algunas veces sus seguidores se han desviado de sus enseñanzas. Sin embargo, esto no quita la influencia sin igual que Yeshua ha tenido en los verdaderos seguidores del Mesías. Y quizás algunos no alcanzan a comprender lo que Lichtenstein decía. Quizás algunos pierdan el impacto de las palabras de Lichtenstein porque no saben cómo el mundo era antes. Nosotros en el siglo XXI, en el año 2020, tendemos a dar por sentado como que el mundo siempre tuvo los estándares éticos y espirituales que tenemos hoy, cosas que a nosotros lo vemos tan claro como la luz del sol o como que 2 más 2 es 4. Pero no siempre fue así. Antes de Yeshua, las tinieblas que había sobre la humanidad eran espesas, lúgubres, amplias. Y hace unos días veía un libro, no lo he leído, pero creo yo que debe estar muy bueno. Y el libro se llama así: ¿qué hubiera pasado si la Biblia nunca se hubiera escrito? Me gustó mucho el título de ese libro. No lo he leído, pero creo que debe estar muy bueno. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué hubiera pasado si la Biblia nunca se hubiera escrito? Había otro libro, ese sí lo leí, que, bueno, de hecho todavía lo estoy leyendo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, Yeshua, no hubiera nunca nacido? ¿Cómo sería el mundo? Háganse esa pregunta. ¿Cómo sería el mundo si la Biblia no existiera? Baruch Hashem, no tenemos que imaginarnos eso. Podemos ir a la historia y podemos ver cómo eran las naciones antes de la revelación de Yeshua. Algunos se han contestado esa pregunta de manera totalmente errónea, pensando que en realidad la Biblia ha hecho las cosas peores o más difíciles. Por ejemplo, John Lennon imaginaba que sería un mundo maravilloso si no hubiera Biblia, si no hubiera temor de Dios, si no hubiera religión. En su tristemente célebre canción Imagine, John Lennon decía: imagina que no hubiera nada por lo cual morir o vivir. Imagina que no hubiera religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Según Lennon, sin la Biblia, sin la religión, toda la gente viviría en paz. Una hermandad de humanos amándose. ¿Es cierto eso? Cuando quitamos las palabras de la Biblia, ¿los hombres se aman de manera natural? Claro que no. Es una pena, de hecho, que John Lennon se diera cuenta de esto, de lo que sucede cuando los hombres se despojan de la cosmovisión de la Biblia, cuando no hay fe, cuando no hay temor de Dios, cuando no hay discernimiento espiritual. ¿Qué produce dicho mundo que Lennon imaginaba? Bueno, produce personas como Mark Chapman, que le dio 5 balazos a John Lennon en diciembre de 1980. El mundo sin temor a Dios que imaginaba Lennon se le hizo realidad aquel día triste cuando alguien lo mataba. ¿Y por qué lo mató Chapman? Cuando le preguntaron por qué lo mató, dijo: pensé que por matar a John Lennon me convertiría en alguien. ¿Se imaginan el motivo por el cual este hombre decidió matar a Lennon? Lennon estaba en un error. Todas las bobadas que habló en su canción son eso, falsas. Menos Biblia no es más hermandad, solamente es más oscuridad. Ahora, la pregunta que quizás
nos estamos haciendo, o algunos podríamos hacer, es ¿qué tanta oscuridad se daría en el mundo sin la Biblia? ¿Qué tanto? ¿Cómo sería la oscuridad? Y quiero por lo menos reflexionar un poco sobre el impacto que Yeshua tuvo y cómo cambió toda la sociedad antigua. Y lo quiero enfocar en 3 aspectos, por ejemplo. El primero, en el valor de la vida humana que Yeshua dio por medio de sus enseñanzas. Nosotros que nacemos en una cultura judeo-cristiana, donde se nos enseña el amor al prójimo, el valor de cada individuo, el valor de cada ser humano, tendemos a imaginar que siempre ha sido así. Nada está más lejos de la verdad. Consideremos, por ejemplo, los niños. ¿Cómo era la vida de los niños en la Roma y Grecia antigua? Y tomo como ejemplo a Roma y a Grecia, porque Grecia era la cuna de los filósofos, la cuna de la gente que sin la Biblia era la más inteligente del mundo. Es decir, no voy a tomar a un pueblo recóndito de una tribu bárbara, sino que voy a tomar a lo mejorcito que el mundo ha producido sin la Biblia. Bueno, ¿cómo era el pensamiento que tenía el mundo antiguo sin la influencia de la Biblia? Por ejemplo, en Roma y Grecia era muy común abandonar niños no deseados en bosques para que fueran consumidos por las bestias o murieran de hambre. En Roma se decía que un padre era dueño de su hijo. Cualquier padre podía matarlo como quisiera y cuando quisiera. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, casi todos los niños que tenían un defecto eran abandonados para que pudieran morir. Muy a menudo, de hecho, se abandonaba más a las niñas. Si usted era un padre normal en la Roma y Grecia antigua y usted quería tener un niño, un varón, y no quería tener niño, listo, no había ningún problema. Usted podía agarrar a su niña de días de nacida, aventarla en un bosque y que un lobo se la pudiera comer, sin ningún problema. Era algo completamente aceptable en las convenciones antiguas de ese lugar. Es más, imagínense, solo la mitad de los niños en aquel tiempo pasaba la edad de los 8 años. La mayoría eran abandonados. Habían, de hecho, torres especiales o lugares especiales donde se abandonaba a estos niños para que pudieran morir. El niño era concebido como un accidente que uno decidía si lo tenía o no. Qué triste que hoy estamos volviendo a esa misma ideología del paganismo antiguo, donde hoy se hacen abortos en demanda en varios lugares. ¿Pero qué pasó? Eso era el mundo antiguo. Ahora, Yeshua vino y enseñó sobre el valor de los pequeños. De no impidáis que los niños vengan a mí, de tal es ese reino de los cielos. E inspirados en esas palabras, sus seguidores rápidamente comenzaron a enseñar en todo el mundo contra el infanticidio, el aborto y abandonar a los niños. Algo que era común en la Roma antigua, en Grecia también. La Didache, por ejemplo, prohíbe terminalmente el aborto para un discípulo de Yeshua. Ahí dice en la Didache 2.2, un libro antiguo generado por los primeros discípulos de Yeshua. Se cree que en su estrato original fue hecho por discípulos judíos, de hecho, para los gentiles. Y ahí se dice en la Didache 2.2, no matarás, no adulterarás, no corromperás a los menores, no fornicarás, no robarás, no practicarás magia o hechicería, no matarás al hijo en el seno materno, no le quitarás la vida al recién nacido. En la carta a Diocneto también se dice que los discípulos de Yeshua, y aquí cito, se casan y engendran hijos, pero ellos no destruyen a su descendencia. En el siglo segundo, que alguien pudiera venir y agarrar a su niño y abandonarlo si le daba la gana era lo más común del mundo. Nosotros lo vemos horrible, y está bien que lo veamos así porque es horrible, pero era algo común. Esto era lo mejor que el mundo tenía. Y Yeshua transformó eso. Sus discípulos lo transformaron tanto que en el siglo VI, bajo la influencia moral de los seguidores del maestro y por múltiples presiones, el Código de Justiniano prohibió el aborto y el infanticidio. Está prohibido ya matar niños. Por ejemplo, ahí se dice en el Código Justiniano, aquellos que exponen a los niños posiblemente con la esperanza de morir,
y aquellos que usan las pociones del abortista estarán sujetos a la pena total de la ley, tanto civil como eclesiástica, por asesinato. Esa era la vida de los niños en la antigüedad, hasta que un rabino de Galilea vino y dijo: no impidáis a los niños que vengan a mí, de tales es el reino de los cielos. Y le dio valor a los niños. Y hoy atesoramos a nuestros niños como lo que son, los grandes regalos que el Eterno nos ha dado. ¿Qué tal la situación de la mujer en la antigüedad? ¿Qué tal la situación de la mujer en culturas que no habían sido expuestas a la luz de la Biblia? Para darles algunos datos, por ejemplo, Aristóteles decía que una mujer, Aristóteles, no un bárbaro, estamos hablando de una de las mentes más brillantes del mundo. Él decía, del mundo antiguo, Aristóteles decía que una mujer estaba en algún lugar entre un hombre y un esclavo. En otras palabras, para Aristóteles, el hombre y la mujer no son iguales. Es más, ¿dónde estriba el valor de una mujer y un hombre? Bueno, si aquí está un esclavo y aquí está un hombre, por ahí en medio de eso está el valor de una mujer, decía Aristóteles. Y un esclavo no valía nada. Ya vamos a llegar a la esclavitud en la Grecia antigua. Platón decía que si un hombre vivía de manera cobarde, podría reencarnar en una mujer. Y si luego, siendo mujer, vivía cobardemente, podría reencarnar en un pájaro. Con razón, el gran rabino Saadia Gaon dijo que estas creencias eran nada más que estupideces en Emunot Bedeot. En Roma, las niñas eran abandonadas con más frecuencia que los niños. Por ejemplo, y esto no solamente pasaba en el mundo antiguo. Por ejemplo, vean lo que pasaba no hace 2000 años, hace 200 años en China, antes de que llegaran misioneros para compartir con las personas en total oscuridad las enseñanzas benditas de la Biblia. Por ejemplo, los dos misioneros noruegos, Sophie Ruder y Anna Jacobsen, llegaron a China y se encontraron con esto en pleno siglo XIX. Miren cómo lo reportan ellos en su libro. Dice, es una excepción increíble que una pareja en China tenga más de una o dos niñas. Si hubiera más nacidas, o sea, si una pareja tenía más niñas, serían eliminadas de inmediato. Era hecho de diferentes maneras. La niña simplemente podría ser sacada como alimento para perros salvajes y lobos. El padre a veces la llevaba a un lugar que se llama la Torre de los Bebés, donde se deja a los niños para que mueran pronto de exposición, hambre y que puedan luego ser comidas por las aves de rapiña. Otros volverían a enterrar a las pequeñas debajo del piso de la tierra en la habitación donde nacieron. Y si hay un río que pase por ahí, también las niñas serían arrojadas a él. Yo no pude más que estar en shock cuando leí esa descripción de lo que pasaba apenas 200 años. Ahora, después de la influencia de estas dos mujeres noruegas, ¿saben qué hacían estas dos mujeres noruegas llenas del amor del maestro? Cada vez que iban a la Torre del Bebé y encontraban niñas que habían sido abandonadas, ellos las agarraban, las criaban y les enseñaban el amor del maestro. 200 años después, por la influencia del maestro, tenemos millones de discípulos en China que han logrado cambiar la moral y pronto, primeramente el Eterno, van a cambiar a ese régimen comunista asqueroso que tiene China. Y eso era lo que pasaba en China. Consideremos la India, por ejemplo, para ver cuál era la situación de las mujeres. Antes de cualquier influencia de la Biblia por misioneros, había una costumbre horrorosa que se llamaba suti. ¿Cuál era la costumbre de la suti? Bueno, era así. Si el esposo moría, la mujer debía ser quemada junto al cadáver de su marido. En otras palabras, mi querida hermana, si tú hubieras nacido en la India antes de la influencia de Yeshua y tu esposo se moría, con o sin tu beneplácito, te ponían en la pira junto a él y te quemaban viva. De hecho, la palabra suti en el idioma indio significa buena mujer, implicando que para los indios, ellos creían que una mujer noble era aquella que se dejaba quemar ahí junto a su marido. Es increíble la oscuridad que había. Gracias al Eterno por la influencia de las misiones de Inglaterra, esta horrenda práctica fue prohibida. La vida de la mujer en India era tan horrible que en el siglo XIX, Charles Spurgeon dijo que una vez un misionero que él conocía
conoció a una mujer india, una mujer de la India. Y la mujer de la India le dijo a este misionero, después de haber leído la Biblia, me doy cuenta que seguramente toda la Biblia la escribió una mujer. Yo creo que toda la Biblia la escribió una mujer. El misionero se quedó preguntando, ¿una mujer? ¿Por qué cree usted que una mujer escribió toda la Biblia? Y él le dijo, porque dice tantas cosas amables para las mujeres. Nuestros expertos en la India nunca se refieren a una mujer en términos positivos, sino siempre en reproche. Ella pensaba, al leer las benditas leyes de la Biblia, que había sido escrita con una mujer. Cuán paradójico era para aquel misionero que sabía que todos los escritos de la Biblia habían sido escritos por hombres, que la mujer le dijera eso. Yeshua vino y elevó a la mujer, siendo controversial en su época. Yeshua era controversial en su época. No solamente tenía talmidim, discípulos, tenía también talmidot. Lucas nos da las narraciones de mujeres que eran discípulas del maestro. Eso era una locura en aquel entonces. Era una convención social no aceptada. De hecho, sus discípulos abandonaron rápidamente la poligamia y siguieron la regla de Pablo, cada uno tenga su propia mujer, marido de una sola mujer. El gran rabino ortodoxo de nuestros días, Jonathan Sacks, explica que la Torá permitió la poligamia y también la esclavitud, aunque el ideal eterno era erradicar ambas prácticas. Ahora, Jonathan Sacks se dice, ¿por qué el Eterno no abolió de golpe la esclavitud, algo que es horrendo? ¿Y por qué no abolió también la poligamia? Él dice en su libro Covenant and Conversation sobre Levítico, en la página 370, lo siguiente. Aún así, la esclavitud no fue prohibida. ¿Por qué no fue prohibida la esclavitud? Si era incorrecta, debería haber sido anulada. ¿Por qué la Torá permitió, noten que no dice mandó, permitió que una institución inherentemente defectuosa continuara? Es Moisés Maimónides, dice Jonathan Sacks, en la Guía de los Perplejos, que explica la necesidad de tiempo en la transformación social. Dios quería que la humanidad aboliera la esclavitud, pero por su propia decisión y por su propio tiempo. En otras palabras, prohibir de tajo la esclavitud, prohibir de tajo la poligamia, era una cura que hubiera salido peor de la enfermedad. La estructura misma de la economía, de la sociedad, tenía a la poligamia y a la esclavitud enquistada. Por eso Jonathan Sacks dice que a pesar de que el Eterno hubiera querido removerlo, quitarlo, lo que él hizo fue poner en marcha un sistema de leyes que elevaran al pueblo a tal punto en donde ellos iban a venir a abolirla por sí mismos. Por ejemplo, miren lo que dice Jonathan Sacks con respecto a la poligamia. Dice, a pesar que la Torá no legisla la monogamia, se volvió obligatoria hasta el edicto de Rabenu Gershom en el siglo X. Está claramente implicada por Génesis 2, así como también por la historia de la tensión entre Sara, Agar, Raquel y Lea. A pesar que la ley bíblica no manda la monogamia, sin embargo, describe a la monogamia como el estado normativo desde el inicio de la historia humana. Adán y Eva, un hombre y una mujer. No Adán, Eva, Claudia, Verónica y Siriaca, sino Adán y Eva, un hombre y una mujer. Sigue diciendo Sacks, siempre que en Génesis un patriarca se casó con más de una mujer, hubo tensión y angustia. ¿Cuándo el judaísmo prohibió la poligamia? Lo hizo Rabenu Gershom en el siglo X. Es decir, Rabenu Gershom tuvo claro esto en el siglo X. Jonathan Sacks lo tiene claro en el año 2020. ¿Saben qué? Yeshua lo tuvo clarísimo, con insuperable claridad, hace 2000 años. Hace 2000 años el maestro tuvo esto claro. Y fue bajo su influencia que todas estas cosas empezaron a caer. Pasemos a ese punto de la esclavitud que Jonathan Sacks pone para ver otra vez el impacto del maestro en el mundo antiguo. No sé si todos saben, pero la mitad de las personas en Roma eran esclavos. En otras palabras, la mitad de la sociedad romana en el siglo I eran esclavos. 3/4 partes de la población de Atenas eran esclavos. La vida de un esclavo literalmente no valía nada. Su vida era barata, podía ser quitada sin problema. Por ejemplo, entre los romanos, si un hombre moría y se pensaba que había sido asesinado,
todos los esclavos de ese hombre se podían matar sin ningún juicio, sin ninguna indagación legal. En otras palabras, si tú eras un esclavo y tu amo moría, te podían matar sin problema, sin hacer ningún juicio. Aristóteles, por ejemplo, enseñaba que habían hombres de oro, hombres de plata y hombres de bronce, y para él la mayoría eran de bronce. Platón decía que la mayoría de hombres eran por naturaleza serviles y que solamente eran apropiados para ser esclavos. Y la situación de la esclavitud en la antigüedad era terrible. ¿Qué cambió esto? ¿O qué empezó a cambiar esto? Porque no es algo que pasó de la noche a la mañana. Pablo, escribiendo a Filemón, escribió unas palabras revolucionarias para su época, unas palabras imposibles, diciéndole a Filemón, recibe a Onésimo no como esclavo, sino como hermano. Nosotros leemos esas palabras y decimos, sí, recíbelo como esclavo, no como hermano. Se oye fácil eso. Ahora, Kennedy dice sobre eso, millones de personas en América moderna han leído esa declaración y no han sido tocados en lo absoluto. Sin embargo, lo que Pablo dice era uno de los conceptos más revolucionarios que el mundo había escuchado. Un esclavo, una herramienta animada, un simple esclavo que puedo matar cuando quiera y como quiera, era mi hermano. Mi hermano. Ya no lo veas como un esclavo, sino como un hermano. Claro, la esclavitud siguió debido a que estaba, como dije, y como dice Jonathan Sacks, la esclavitud estaba enquistada en la sociedad. No se iba a poder acabar así nomás. ¿Cómo fue que se acabó? Quizás algunos ni conocen la historia. Hubo un gran hombre en Inglaterra llamado John Wesley, y él habló en contra de la venta de esclavos. Es más, John Wesley decía que la venta de un ser humano por unos cuantos pesos, para darles una idea, en las islas Fiji, un esclavo se podía comprar por $7, y yo podía comprar un esclavo por $7 y podía hacer con él lo que quisiera. Podía someterlo a trabajos forzosos, podía matarlo o podía incluso comérmelo. La mayoría en Fiji hacía lo último, se lo comían y practicaban el canibalismo. Y John Wesley, hablando de esa trata de esclavos, la describió como la execrable suma de todas las vilezas. John Wesley, el gran reformador inglés y gran hombre del Eterno por medio del cual hizo muchos milagros, portentos, influyó en un hombre llamado William Wilberforce. Es más, Wesley le escribió una carta pocos días antes de morir, diciéndole que siguiera en su lucha por abolir la esclavitud. Wilberforce estaba en el Parlamento británico. Esa carta de John Wesley fue tan querida para Wilberforce que se sabe que todos los días que él salía de su casa para el Parlamento, él guardaba la carta de Wesley en su bolsillo. Y él luchó tenazmente en Gran Bretaña para abolir la esclavitud. Tardó años, hasta que en el hecho de su muerte ya, de hecho, un Wilberforce ya gastado por la vida y la enfermedad, en el hecho de muerte recibió las siguientes noticias. Se han asignado 20 millones de libras esterlinas para liberar a los esclavos que aún quedaban en Inglaterra. En ese día, en 1833, 700,000 esclavos británicos eran liberados. La esclavitud fue abolida en Inglaterra por un hijo del Eterno llamado William Wilberforce, y había sido inspirado por el gran John Wesley. Y algo similar pasaría en Estados Unidos también, un poquito de años después, por otro hombre inspirado por la Biblia. Este hombre, de hecho, dijo lo siguiente sobre la Biblia. Este hombre dijo, con respecto a este gran libro de la Biblia, tengo que decir que es el mejor regalo que Dios le ha dado a los hombres. Oigan cómo lo describí este hombre. El mejor regalo que Dios le ha dado a los hombres es nuestra bendita Biblia, la bendita palabra del Eterno. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ustedes ya lo deben conocer seguramente. Se llamaba Abraham Lincoln. Lincoln, inspirado por las historias de Moisés, inspirado por el amor que Yeshua hablaba en las páginas, dijo que él quería abolir la esclavitud en América. Ahora, obviamente, había muchos que se beneficiaban de los trabajos forzados de los esclavos afroamericanos. Una guerra civil se tuvo que pelear. Lincoln, de hecho, de manera literal,
terminó dando su vida por la causa de aquel cambio increíble en la sociedad de aquel momento. Y fue la Biblia la inspiración de él, la creencia que cada hombre es la imagen de Dios, que nadie era esencialmente de segunda clase, que cada uno tiene un valor intrínseco en su ser por ser hecho en semejanza del Dios eterno, fue lo que inspiró a Lincoln. De hecho, su discurso de Gettysburg es el más grande discurso del siglo XIX. Fue inspirado por la Biblia. Todavía los presidentes hasta este día ponen la mano en la Biblia de Lincoln y todavía sus palabras resuenan cuando él dijo, aquí tengamos la resolución absoluta que los muertos de esta guerra civil no habrán muerto en vano, sino que esta nación, bajo la ayuda de Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no perecerá de la tierra. Tristemente, aquel gran hombre que basaba sus políticas en la Biblia sería vilmente asesinado en el Teatro Ford y desde ese día no ha habido otro presidente como él. Y años después, ahora ya en el siglo XX, otro gran hombre del Eterno pelearía ya no contra la esclavitud de los afroamericanos, eso la batalla Lincoln le había dado, sino contra el racismo y la discriminación de los afroamericanos. El gran predicador bautista Martin Luther King emprendió un movimiento lleno de la Biblia, pidiendo el cese de políticas horrendas de discriminación y segregación. Todavía yo no puedo evitar ser tocado cuando lo veo predicar a él. ¿No? ¿Han visto ustedes hablar a Martin Luther King Jr.? ¡Wow! Yo a veces digo, si en este movimiento pudiéramos enseñar, predicar con el fervor, con el poder del Espíritu que lo hacía, sería algo increíble. En su gran enseñanza, en su gran intervención que él tituló I Have a Dream, tengo un sueño, él decía esto, tengo un sueño de que un día mis 4 hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino que serán juzgados por el contenido de su carácter. Cuando permitamos que suene la libertad, cuando dejemos que suene desde cada ciudad y cada aldea, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar aquel gran día cuando todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y gentiles, podrán unir sus manos, cantar las palabras de aquel antiguo himno, libres al fin, gran Dios todopoderoso, somos libres al fin. Martin Luther King, inspirado en la Biblia, logró terminar con muchas de las instituciones de racismo legal que había antes. Todo esto, mis queridos hermanos, toda la abolición de la esclavitud fue hecha por la influencia de Yeshua. Toda la elevación de la imagen, el trato a los niños, a las mujeres, a la abolición de la esclavitud, es la gran legado de Yeshua. Y eso que no nos hemos metido, por ejemplo, a lo que sus seguidores hicieron en términos de la salud, en términos de la educación. Por ejemplo, Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, todas esas universidades fueron construidas por creyentes. De hecho, el objetivo de Harvard al inicio fue el objetivo de adelantar el conocimiento del Evangelio y de Dios. Así fue como nació Harvard. En Cambridge, el gran Isaac Newton escribió comentarios sobre el libro de Apocalipsis que también tenían gran poder. Todos eran creyentes en el Eterno. Es más, la idea de tener la educación para todos, para todo el mundo, nació en la Reforma, nació bajo la guía de los reformadores. Y nadie puede negar eso. Es más, oigan lo que dice el gran rabino ortodoxo de Inglaterra, Jonathan Sacks, sobre Martín Lutero. Es increíble cuando yo medito en estas palabras. Yo he visto en Facebook una diatriba y palabras venenosas contra Martín Lutero, viniendo de mesiánicos, viniendo de hecho de creyentes en Yeshua. Y obviamente sabemos que Martín Lutero perdió el rumbo en sus últimos años, hizo un libro horrible, condenable, llamado De los judíos y sus mentiras, y ese libro es definitivamente reprensible y todo eso, pero eso no quita las cosas grandes que Martín Lutero logró, no quita el gran valor que él tuvo al pararse delante del Papa y con una Biblia en la mano decir, no me retracto, no es bueno ir en contra de la Biblia y de la conciencia, que Dios me ayude.
y con valor estar ahí en la dieta de Worms sabiendo que lo podían quemar. Miren lo que dice Jonathan Sacks, un rabino ortodoxo que no cree en Yeshua. Dice esto sobre Martín Lutero. Cuando Lutero inició la reforma, sus obras se expandieron como fuego a través de Europa, poniendo en movimiento una serie de revoluciones que llevaron con el curso del tiempo al fenómeno que conocemos hoy como el nacimiento de la modernidad. Para la época de Lutero había más de 200 imprentas en Europa. Pronto comenzaron a producir los escritos de Lutero y Biblias en sus traducciones vernáculas en cientos de miles. Esto, lo que Lutero generó, era una marea imposible de controlar y transformó la política y la cultura de Europa. ¡Wow! Este es un rabino ortodoxo hablando de lo grande que fue generado por un creyente en Yeshua. Con todos los errores, nadie va a justificar los errores de Martín Lutero, así como no justificamos la idolatría de Salomón, no justificamos el adulterio de David, no justificamos los grandes errores que los personajes del Tanakh tuvieron, mucho menos los de Martín Lutero. Y es increíble cómo Yeshua cambió todo esto. Todo esto fue cambiado por la influencia de Yeshua. En él se ha cumplido y se sigue cumpliendo Isaías 42, que dice, no descansará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Es increíble poder presenciar que aquellas palabras que aquel modesto carpintero Galileo pronunció hace 2000 años se siguen cumpliendo el día de hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ustedes hubieran estado en Jerusalén en el año 30 de nuestra era y alguien les hubiera señalado con el dedo a un criminal crucificado en medio de dos ladrones, y alguien les hubiera dicho, en 2000 años, ese criminal que ves muriendo crucificado será la persona más influyente de todo el mundo. El imperio romano perecerá, pero sus palabras serán estudiadas por billones de personas alrededor del mundo. Seguramente, si ustedes le hubieran dicho eso a alguien en el siglo I, todos se hubieran reído de ustedes. La sola noción de que un carpintero Galileo crucificado iba a ser el centro de la humanidad y que bajo sus enseñanzas el mundo entero cambiaría para mejorar, sería impensable. Pero eso pasó. Hoy en día muchos le ponen Pablo y Pedro a sus hijos y le ponemos Nerón a los perros. Ese fue el cambio que Yeshua realizó. Nadie se acuerda de Nerón. Y quizás muchos nunca han oído de Calígula, Nerón, Trajano, Adriano o Domiciano. Quizás nadie ha oído de ellos, pero todos hemos oído de Yeshua, de sus apóstoles y de la bendita palabra que tenemos en los evangelios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Yeshua logró algo insuperable, incluso Maimónides. Y eso que Maimónides ni siquiera conoció lo mejor del cuerpo del Mesías. En sus días había una distorsión horrible de la figura de Yeshua, pero Maimónides no pudo más que aceptar Jesús de Nazaret ha pavimentado el camino para el Mesías. Por eso Lincoln dijo, con respecto a este gran libro, tengo que decir que es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Todo el bien que el Salvador le dio al mundo fue comunicado a través de este libro. Sin ella no podríamos saber lo bueno de lo malo. Y también él dijo, Lincoln, el deber de las naciones, así como de los hombres, es hacer que su dependencia sea del Dios, del poder dominante de Dios. Reconocer esta sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y probada por toda la historia, que las únicas naciones bendecidas son solo aquellas cuyo Dios es el Señor. Uno de los ensayos que mejor resume la poderosa influencia de la vida de Yeshua dice lo siguiente. Hace más de 1900 años nació un hombre contrariamente a las leyes de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en la oscuridad. No hizo grandes viajes. Solamente en una ocasión cruzó el límite del país en el cual vivía. Eso fue durante un exilio en la niñez. No poseía riquezas ni influencias. Sus parientes eran gente común. No tuvo preparación ni educación formal, como lo definiríamos hoy. Durante la infancia provocó pánico a un rey. En la niñez dejó asombrado a los doctores. En su edad adulta rigió el curso de la naturaleza, caminó sobre las aguas como sobre el pavimento y aquietó el embravecido mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios.
Hay algo increíble en él. Nunca escribió un libro y sin embargo todas las librerías del país no podrían dar abasto a los libros que han escrito respecto a él. Nunca escribió una canción y sin embargo él ha provisto tema para más canciones que todos los escritores de canciones juntas. Nunca fundó un colegio, pero todas las escuelas reunidas no pueden jactarse de tener tantos alumnos. Nunca dirigió un ejército, ni enroló un soldado, ni disparó un fusil. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios que, bajo sus órdenes, hayan hecho que más rebeldes amontonen sus armas, se rindan ante él sin disparar un tiro. Nunca practicó la psiquiatría. Sin embargo, ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores de cerca y de lejos. Los nombres de orgullosos estadistas del pasado, en Grecia, en Roma, han venido y se han ido. Los nombres de científicos, filósofos, teólogos del pasado han venido y se van. Pero el nombre de este hombre crece cada día más. Aun cuando el tiempo ha derramado 1900 años entre la gente de su generación y la escena de su crucifixión, sin embargo, él todavía vive. Herodes no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Yeshua es sin lugar a duda la más grande influencia moral, ética y espiritual que ha pisado el planeta Tierra. Es un orgullo para nosotros tenerlo como el maestro y señor de nuestras almas. Los salmos lo describen como el más hermoso de los hijos de los hombres. Y mientras aguardamos la manifestación, es bueno meditar en el increíble impacto de cómo sería la vida sin la Biblia. ¿Estamos diciendo acaso, dirán ustedes, que ya todo está bien, que no hay trabajo por hacer? Para nada, nada más lejos de la verdad. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 42, Él no descansará hasta que establezca en la tierra justicia. Es un proceso paulatino. Es una piedra muy pequeña que golpeó al Imperio Romano. Y esa piedra empieza a crecer y dice el libro de Daniel que llegará a un punto que llenará toda la tierra. No ha llegado a ese punto aún. Aún faltan cosas por hacer y es nuestra responsabilidad hacerlas. Por ejemplo, aún tenemos que mostrarle al mundo que la Torá de Moisés no está abolida, que la idea que Yeshua vino a abolir la Torá de Moisés es una idea falsa. También tenemos que hacer una restauración total de Yeshua como el judío que fue y de los escritos apostólicos como la literatura del pueblo judío. Y eso empieza a pasar. Por ejemplo, miren lo que dice William Lane Craig, quizás el apologeta cristiano más grande de nuestra época. Él dice, ahora sin embargo, escasamente algún erudito piensa en el mito como una categoría importante para interpretar los evangelios. Los eruditos se dieron cuenta que la mitología pagana es simplemente el contexto interpretativo erróneo para entender a Jesús de Nazaret. Craig Evans ha llamado este cambio de posición el eclipse de la mitología en la búsqueda de la vida de Jesús. Algunas veces este cambio de posición se ha llamado en nuestros días la recuperación judía de Jesús. Oigan eso, está hablando no cualquier cristiano, está hablando del más grande apologeta vivo dentro del cristianismo. Y él dice, dado que Jesús y sus discípulos fueron judíos de Palestina del primer siglo, es contra ese trasfondo en el que ellos deben de ser entendidos. Eso lo dice en Reasonable Response en la página 290. Y esto es el más grande apologeta que el cristianismo tiene. Y el cristianismo empieza a entender que es contra el contexto judío del primer siglo que tenemos que comparar e interpretar los escritos de Yeshua. Los que nos antecedieron hicieron grandes cosas y sobre sus hombros es que nos paramos para seguir su trabajo. Es un orgullo pertenecer al cuerpo del Mesías y yo quiero que usted se vaya el día de hoy con ese mismo orgullo, no orgullo en el sentido condenatorio, sino al honor, al terrible privilegio, a la concepción de que somos un movimiento glorioso que ha cambiado la humanidad con el poder del Espíritu del Eterno. Y es por eso que, parafraseando a Lincoln, debemos de hacer la firme resolución que lo que hicieron nuestros hermanos en el pasado no será en vano y que el libro de Dios, por Dios y para Dios nunca se separe de nuestros labios y de nuestro corazón. Que tal sea su voluntad y digamos amén y amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, gracias por este día de Shavuot, gracias por recordarnos el increíble impacto que tu Hijo tuvo para que nosotros podamos seguir las pisadas de tu Hijo y de nuestros padres en la fe.
Gracias, Padre, porque hay muchas cosas que aún tienen que ser restauradas. Gracias porque Pedro habló de la restauración de todas las cosas y hay muchas cosas que tú nos has encargado. Haz, Padre, que con todo denuedo podamos predicar la buena nueva de salvación, podamos enseñar todo el consejo de Dios a los discípulos y que más personas puedan venir de las densas tinieblas que hay en un mundo sin tu palabra a la luz admirable. Así como dijo el profeta Isaías, que nos había puesto como luz para las naciones, para sacar de las tinieblas a aquellos que están enceguecidos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por hablar a nuestras vidas y gracias porque bajo el más hermoso de los hijos de los hombres, en quien tenemos redención y perdón de pecados, es que hemos hecho esta festividad. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén, ve amén.